Bienvenido a nuestra última sección de este taller en línea de Facebook Ads. Lo que te quiero compartir en esta sección son herramientas adicionales que creo que pueden ser de gran utilidad para ti, para que le saques el máximo provecho a tus campañas de Facebook. Así que sin más de decir, vamos a empezar. Lo primero que te quiero recomendar es un chatbot. Un chatbot básicamente es como un robot, un algoritmo de inteligencia artificial que te facilita la vida a la hora de contestar mensajes a tus clientes. Tú puedes programar este bot para que dé respuestas en base a acciones de tus usuarios y así ahorrarte mucho tiempo. Claro, no va a sustituir la interacción humana, pero la puede reducir al mínimo, respondiendo a esas preguntas frecuentes que todo el mundo hace, tipo ¿cuánto cuesta el envío? ¿Puedo ver tu menú? Entre otras cosas. Para ello te voy a recomendar dos plataformas, una de ellas es FewChat y la segunda ManyChat. La primera es un poco más básica, pero es gratuita, y la segunda te da opciones más avanzadas. ManyChat tiene un plan básico gratis y conforme vas utilizando más de sus opciones, bueno, te va cobrando una mensualidad. Te recomiendo mucho que la revises. Lo segundo que te voy a recomendar es el portal de Facebook Business News. Este lo puedes encontrar en facebook.com/business/news. Aquí te puedes actualizar en las últimas tendencias, en las últimas actualizaciones de Facebook para negocios, así como algunos tips, como por ejemplo, ahorita que estamos en la era del coronavirus, aquí Facebook ha sacado un artículo donde habla de 4 tips para sobrellevar esta crisis. Entonces, está buenísimo para estar actualizado con lo último en Facebook para negocios. La tercera plataforma o tip que te voy a dar es que estés checando el Creative Hub de Facebook. Este lo puedes encontrar si en tu administrador de anuncios despliegas el menú y vas a encontrar una opción que dice Creative Hub. Aquí puedes encontrar inspiración para contenido. Aquí básicamente Facebook encuentra los mejores anuncios que él considera y te los muestra en forma interactiva para que te inspires a crear contenido distinto. Por ejemplo, aquí está uno de American Express, que es un ejemplo de un Insta Story que les llamó la atención a ellos y creen que hacen un buen trabajo anunciando. Le puedes dar clic y entonces ver el anuncio que creó American Express para promocionar sus servicios. Es algo que a ellos les llamó la atención y consideran que están haciendo bien su trabajo. Entonces te puede servir como por si llega un punto en que ya no se te ocurre otra cosa, te vienes aquí al Creative Hub a buscar qué están haciendo las grandes marcas y inspirarte. En cuarto y quinto lugar, te quiero recomendar dos aplicaciones para tu celular que te van a permitir llevar el control de tus anuncios y de tu página, así como contestar mensajes de manera eficaz. Esto es el Pages Manager o administrador de páginas de Facebook y el administrador de anuncios de Facebook. Estas las puedes encontrar tanto en la tienda de Apple como en la tienda de Google. Las encuentras como administrador de páginas de Facebook o administrador de anuncios de Facebook. Esto prácticamente lo que te va a dejar hacer es estar al tanto del rendimiento de tus anuncios aunque no estés cerca de una computadora. Como sexto tip te quiero recomendar WhatsApp. Sí, WhatsApp para negocios. Esto es una versión de WhatsApp, el que conocemos todo el mundo, pero pensada para negocios. Te recomiendo descargarla muchísimo, ya que trae herramientas como respuestas frecuentes y un perfil de negocio. Es decir, cuando tú contestes como negocio y le den clic a tu perfil, van a poder ver tu horario, tu sitio web, tus ubicaciones, y tú como manejador de esa cuenta vas a tener opciones avanzadas como tener respuestas automatizadas y respuestas frecuentes a esas preguntas que ya hemos comentado mucho. ¿Por qué te estoy mencionando WhatsApp en un curso de Facebook? Bueno, nosotros a lo largo de estos últimos años nos hemos dado cuenta que poner la opción de que te contacten por WhatsApp ha sido muy exitoso con nuestros clientes. Mucha gente tiene instalada la aplicación de WhatsApp y se les hace muy práctico. Entonces, tener una opción para que directamente te manden desde un anuncio un mensaje por WhatsApp es muy conveniente, y tener esta herramienta de WhatsApp es todavía mejor. Finalmente, te quiero recomendar una herramienta integrada en el administrador de anuncios de Facebook que te va a permitir medir cuánto texto hay en tus publicaciones. Si recuerdas bien, en una sección pasada donde veíamos los anuncios creativos, la pieza de contenido que vas a utilizar, te había recomendado limitarte a un 20 a 25% de texto en tus publicaciones. Esto lo mide Facebook y si tienes mucho texto lo va a ver como una publicación no tan buena y te va a dar un rendimiento menor en tus publicaciones. Básicamente te va a salir mucho más caro promocionar una pieza de contenido que tenga mucho texto. Para esto, Facebook
tiene una herramienta que mide la cantidad de texto, que es el Text Overlay Tool. Este lo puedes encontrar dentro de tus herramientas del administrador de anuncios o mucho más fácil buscando en Google Facebook Text Overlay y es la primera opción que sale. Esto te va a llevar a esta herramienta de texto y básicamente lo que tienes que hacer es darle clic al botón de subir, subes tu publicación que quieres poner como anuncio, se va a tardar un poquito en cargar y te va a arrojar un resultado de qué tan bueno o malo va a ser el rendimiento en base al texto que tiene tu publicación. Una vez que carga tu archivo te da una calificación. En este caso, como sí cumple con la ley del 20% de texto, me está arrojando una calificación de OK. Pero voy a subir una publicación que tiene un poco más de texto para que se den una idea de qué pasa cuando tiene un poco más de texto de lo debido. En este caso, en esta segunda imagen que subí, me está una calificación de baja porque tiene más del 20% de texto y me está sugiriendo que cambie la cantidad de texto porque si no va a tener un costo mayor o un rendimiento menor en mis campañas de anuncios. Acá a la derecha puedo ver las calificaciones disponibles que arroja Facebook. La primera es OK, que es la que queremos siempre. Después una advertencia de que tiene un poco de texto arriba del recomendado. Esto significa que va a tener un rendimiento menor. Luego una de mediana que va a tener un rendimiento mucho menor, es decir, te va a salir bastante caro publicitarla. Y una donde tiene demasiado texto e inclusive puede ser que ni siquiera corra tu anuncio. Entonces te recomiendo esta herramienta para estar revisando tus piezas de contenido antes de que corras las campañas de publicidad para que de esta manera hagas los cambios necesarios. Ahora, un tip extra aquí, si tienes un diseñador o tú eres un diseñador, te voy a dar un tip adicional al momento de estar diseñando en tu programa de preferencia tu publicación, tu pieza de contenido. Te recomiendo que hagas una retícula de 5 por 5 cuadros. De esta manera vas a poder medir cuánto texto tiene antes de subirlo al administrador de contenido. Si tienes 5 por 5 cuadros, una retícula de 5 por 5, ese te da un total de 25 cuadros. Entonces lo que queremos es mantenernos en un 20-25% del texto. Es decir, que nuestro texto cubra un máximo de 5 a 6 cuadritos. De esta manera vas a poder controlar y acomodar de mejor manera tu texto para que pase la prueba de Facebook. Hasta aquí nuestra sección de herramientas adicionales. Espero que de verdad te ayuden a hacer campañas más efectivas. También este es el fin de nuestro curso en línea de Facebook Ads. Espero que te haya servido. Por favor, déjame tus comentarios en la caja de comentarios y dinos si hay algún tema en especial que te gustaría que hiciéramos en un futuro. Mi nombre es Agustín Cepeda y espero que te haya gustado este curso en línea.